Con lo poco o lo mucho que Dios nos regala, sí o sí tenemos que ser agradecidos. Y parte de la persona que es agradecida son gente que sí o sí van al reino de los cielos. El apóstol Pablo lo habla de esta manera. Bueno, Jesús lo dice, que al cielo solamente vamos a ir los que hagamos, ¿qué dice? La voluntad de mi Padre que está en los cielos. Tome nota, por favor. ¿Para quién es el cielo? Para gente que haga la voluntad del Padre. Pero Pablo se nos anticipa y nos dice cuál es la voluntad de Dios. Y en Tesalonicenses capítulo 4, Pablo dice que la voluntad de Dios es que nosotros nos santifiquemos a cada día. Pero también Pablo dice, dad gracias a Dios en todo, porque esa es la voluntad de Dios. Entonces ahí está la clave de una persona que hace la voluntad de Dios. Hermano pastor, gracias nuevamente por esta invitación. Yo quiero que el día de hoy, hermano, tratemos un tema bastante importante. Yo no sé por qué a algunos pastores o predicadores les da miedo tocar ciertos temas de la Biblia. Y la Biblia no deberíamos de tener miedo de tocar ciertos temas. A veces posiblemente podría ser por poco conocimiento o por nada de conocimiento. Esta semana lo he estado diciendo. Dentro de la iglesia hay 7 tipos de personas que nunca harán falta que estén dentro de una congregación. La número 1 es aquella que viene a la iglesia pero no trae Biblia. La número 2 es la que viene a la iglesia y trae Biblia pero no la lee. La número 3 es la que viene a la iglesia, trae Biblia, la lee, pero no la entiende. Número 4 es la que viene a la iglesia, trae Biblia, la lee, la entiende, pero deja de leerla. Y ese es un gran problema, porque en Oseas 4:6 dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó. Tome nota, no dice que no tuvo conocimiento, dice que le faltó. O sea, si a gente que va a ser engañada y destruida porque le falte conocimiento, ¿qué va a pasar con la que no tenga conocimiento? Hoy les quiero dar este estudio, y si usted quiere predicar base al estudio, pues lo puede hacer sin ningún problema, pero no fuera del estudio, para que no hagamos un desorden y empecemos hablando de un tema y resultemos hablando de la suegra o de la tía, o que soñó con un sapo, con un cocodrilo y la cuestión. No, hay que hacer las cosas bien hechas y en orden, como Dios dice, ¿verdad? Fíjese que les quiero hablar el día de hoy. Es un tema que en la iglesia, en lo personal, lo he estado enseñando mucho y le he titulado, pásame el marcador que tengo ahí, le he titulado las 7 funciones del Espíritu Santo. Es un tema bastante importante porque muchos hablan del Espíritu Santo, pero ni lo conocen. Como aquellos que hablan del Padre y no saben ni quién es el Padre. O como de aquellos que hablan de Jesús y no saben ni quién es Jesús. Y Pablo pasa, dice, por cierto templo y encuentra una inscripción que dice, al Dios no conocido. Y Pablo le dice, ¿cómo que ustedes están sirviendo a un Dios que ustedes no conocen? Ese Dios que ustedes están sirviendo que no conocen es al Dios al cual yo le estoy sirviendo, es aquel Dios todopoderoso. Entonces hay gente que habla de algunos asuntos pero sin conocer aquel asunto, y muchas veces hablamos porque escuchamos, no porque lo hemos estudiado. Hermanos, iglesia, seamos más inteligentes. Digo más porque inteligentes somos, pero seamos más inteligentes. No nos dejemos llevar con lo que el predicador dice o con lo que el pastor dijo. Vayamos a las escrituras. Seamos como el pueblo de Berea. Tome nota, por favor. Aunque era el apóstol Pablo el que les estaba enseñando, pero ese pueblo era sumamente inteligente porque anotaban todo, y en sus casas se iban a indagar si lo que Pablo les había dicho era cierto o no era cierto. Imagínese usted, Pablo, que era un hombre entregado y que se atreve a decir, imítenme a mí, así como yo imito a Cristo. Pero sin embargo ese pueblo no se dejaba llevar por lo que Pablo decía, sino ellos mismos iban, investigaban si lo que Pablo les había enseñado era cierto o no era cierto. Les voy a poner un ejemplo, porque muchas veces nos volvemos reproductores. Un reproductor es alguien que si se le mete, lo habla, lo enseña, y si no se le mete aquello, no lo habla, no lo enseña. Entonces, muchas veces nos volvemos reproductores de lo que escuchamos, pero no vamos a investigar si lo que la Biblia dice es cierto o no es cierto. Por ejemplo, a mí en la escuela me enseñaron que esta cosa que tenemos aquí es la manzana que se tragó Adán y Eva. Y algunos cristianos siguen con el cuento que Adán y Eva se tragó una manzana, pero en ninguna parte de la Biblia habla que Adán haya comido una manzana. Solo dice que fue el fruto
pero ¿qué fruto fue? Por más que usted le busque en los 1189 capítulos o 31.103 versículos, usted no va a encontrar qué fruto fue. No lo va a encontrar. O como aquel que dice, la ballena se tragó a Jonás. Y muchos predicadores diciendo que la ballena se tragó a Jonás, pero en ninguna parte de la Biblia dice que fue una ballena. ¿Sí me está entendiendo? O sea, así es como la gente muchas veces habla sin saber si la Biblia lo dice o no lo dice. O como aquel que dice, David mató a Goliat con la honda. La Biblia no dice eso. La Biblia dice que con la honda o con la piedra le pegó, lo tumbó al suelo, pero no lo mató con la piedra. David fue, agarra la espada de Goliat y con la misma espada de Goliat le arrancó la cabeza. Pero muchas veces hablamos porque lo escuchamos, pero no investigamos si realmente la Biblia lo dice. O como aquel que dice, hay cristianos que son como el cangrejo que caminan para atrás. Ese es otro problema, que están repitiendo lo que han escuchado, porque el cangrejo nunca camina para atrás. Ándale, pero como la gente oye y para las orejas, repite lo que escucha, pero no lo que la Biblia o lo que realmente es. Entonces, por esa razón yo quiero que el día de hoy tomemos este estudio, porque a veces hacemos cosas que la Biblia no la dice, pero como nos lo han enseñado así, pues así hagámoslos. Tanto así que hay gente que dice amén, pero pregúntele qué significa amén. Ay, ya nada más digo amén, hermano. Dice, pero ¿qué significa? ¿Quién sabe? Amén, aleluya. Sí, pero ¿qué significa aleluya? Oh, quién sabe. A mí solo me dijo mi pastor que dijera aleluya. Pero ¿qué significa aleluya? Entonces, así sucesivamente es como muchas veces hablamos palabras sin saber qué es lo que estamos hablando. Hablamos del Espíritu Santo y hacemos cosas que nos han dicho que si no la tenemos, no tenemos al Espíritu Santo, pero porque no investigamos si es cierto que, por ejemplo, vamos rápido con esto. Nos han enseñado que si no brincamos, no saltamos y no damos vuelta, no tenemos al Espíritu Santo. Nos han enseñado que si no predicamos fuertemente, no tenemos al Espíritu Santo. Tanto así que el Pentecostés se ha vuelto escandaloso. Allá, una cuadra están orando, y uno dice es Pentecostés. Porque el Pentecostés se conoce por ser escandaloso. Es cierto que hay que orar en momentos alzando la voz, pero hay momentos, como dice el 6:4:1 de Mateo, cuando ores, enciérrate en tu cuarto y habla a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en secreto te lo recompensará en público. Hay momentos de alzar la voz, pero hay momentos de orar despacio. Pero no, el Pentecostés, si no grita, no tiene el Espíritu Santo. Si no salta, no tiene al Espíritu Santo. Entonces, por esa razón yo quiero que tomemos este estudio que le he titulado Las 7 funciones del Espíritu Santo. Y permítame ponerle la primera función aquí, que sería bautismo. 7 funciones. Segunda sería la llenura. La 3 sería el poder. Cuarto sería unción. 5 sería los dones. La número 6 serían los frutos. Y la número 7 sería el sello del Espíritu Santo. Para los que van a anotar, pues lo pueden anotar. Y si usted tiene una duda, pues con gusto, levante su manita. ¿Estamos? Entonces aquí tenemos el estudio de hoy, que primero sería bautismo, llenura, poder, unción, dones, frutos y sello del Espíritu Santo. Esas son las 7 obras que sí o sí el Espíritu Santo hace, si es que está dentro de la persona. Porque aquí tenemos un gran problema. No todo aquel que está arriba de un púlpito, de un altar, cantando, predicando, dirigiendo, tiene el Espíritu Santo. Recordémonos que el Espíritu Santo estuvo en un tiempo dentro de Saúl. Pero al momento que Saúl peca, ¿qué pasa? El Espíritu Santo se aleja de Saúl. El Espíritu Santo estuvo dentro de Sansón, pero cuando Sansón peca, Dios o el Espíritu Santo automáticamente se aparta de él.
¿Y qué pasó con Sansón? Él creyó que el espíritu seguía dentro de él cuando el espíritu ya no estaba. Saúl incluso, si lo vemos a Saúl, Saúl sigue profetizando, pero el espíritu de Dios ya no estaba con él. Entonces, esto es para que entendamos que no todo aquel que está en el altar, no todo aquel que predica, no todo aquel que canta, lo tiene. Posiblemente hoy en la noche vamos a darle continuidad a este tema. Pero, ¿por qué le digo esto? Porque en el capítulo 19 del libro de los Hechos, Pablo llega a esa ciudad de Éfeso y se encuentra ciertos discípulos y Pablo le dijo: ¿ustedes ya recibieron al Espíritu Santo? Los muchachos fueron sinceros y le dijeron: ni tan siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Pero ¿quiénes eran ellos? No eran cualquier tipo de persona, eran discípulos. Pero sin embargo el Espíritu Santo no lo habían recibido. Entonces, ¿a qué me lleva a pensar esto? Esto me lleva a pensar que no todo aquel que tiene nombre de discípulo tiene al Espíritu Santo. Yo lo dije el día de ayer. A mí no me venga con el ministerio, con el talento, con los dones, con los frutos, con cualquier otra función del Espíritu Santo. Lo que nos identifica sí o sí en estos tiempos peligrosos va a ser los frutos y el sello del Espíritu Santo. Porque muchos tienen ahorita los dones, la unción, el poder, la llenura. Incluso algunos fueron bautizados en el Espíritu Santo, pero les está haciendo la esencia, que es lo último de lo cual vamos a ver. Pero vamos en el paso número 1, bautismo del Espíritu Santo, que es la clave en el cristiano. Ahora, aquí hay un gran problema y tome nota, por favor. A nosotros se nos ha dicho que el bautismo del Espíritu Santo es hablar en lengua. Espéreme un momentito. Claro que sí existen las lenguas angelicales, pero el bautismo del Espíritu Santo no lo podemos mezclar con los que son los dones del Espíritu Santo. Y aquí es donde ha habido una confusión tremendamente grande, que le han dicho a la hermana que si no habla lenguas no ha sido bautizada por el Espíritu Santo. Le han enseñado al hermano que si no profetiza o si no habla lengua no tiene al Espíritu Santo. Y tome nota, es aquí donde muchos hermanitos se han visto en la obligación de aprenderse algunas lenguas, para que digan que él tiene la llenura o para que él digan que él ha sido bautizado por el Espíritu Santo. Pero ¿qué significa bautismo? Pues la palabra bautismo significa transustancia o significa consustancia. ¿Qué es una transustancia? Una transustancia significa transformación completa en la vida de una persona. Es decir, que cuando una persona ya fue bautizado, ha sido transformado. Porque significa transustancia o consustancia, que es algo que está dentro de. Pero aquí está el asunto, que bautizo entonces significa transustancia, que es transformación. O pensemos en una metamorfosis. Que la mariposa, antes de ser mariposa, primero pasa a ser un huevecillo, y después de ese huevecillo pasa a ser un gusano, y después de ese gusano pasa a ser una mariposa. ¿Qué hubo ahí? Una metamorfosis, una transformación. Así es la vida del cristiano. Tiene que sí o sí, si ya fue bautizado, sí o sí, tiene que haber una transformación. Ayer lo vimos. Ayer vimos ese pasaje de 2 de Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, ahí está, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y luego dice, tome nota, todas las cosas viejas pasaron, ahora todas son hechas. Ahora, esa palabra toda me lleva a una transustancia. ¿Por qué? Porque ahí hay una transformación interna y externa. Tanto así que cuando hay una transformación interna y externa, es todo lo que Dios cambia cuando la persona nace de nuevo. Y empieza cambiando los ojos. Aquí va a empezar el problema y vamos a ver si usted ya fue bautizado por el Espíritu Santo. Cuando Dios transforma completo, incluso transforma los ojos. Por eso la Biblia me enseña, hermanos, en el 6:22 de Mateo, que si la lámpara del cuerpo dice es el ojo. Y si el ojo está mal, ¿qué dice? Todo, ahí está. Yo he escuchado incluso predicadores que dicen, hermanos, si aquí hasta con una mirada pecamos. Tenga cuidado. Porque los que han salido diciendo que pecan hasta con una mala mirada, han resultado metiéndose con la mujer del vecino. Porque el texto lo dice claramente, que la lámpara del cuerpo son los ojos. Y si los ojos están buenos, todo el cuerpo está lleno de luz. Pero si los ojos están malos,
todo el cuerpo está en tinieblas. ¿Qué hacemos con esto? Es que ahí hay una transformación, ahí hay una transustancia. Entonces, si usted siente que ya le empezó a gustar el pecado y le empezó a detenerse a gustar, hermano, tenga cuidado. Mucho cuidado, porque el pecado entra por los ojos. Por eso Jesús le dijo a los fariseos: si ustedes fueran ciegos no tendrían pecado, pero por cuanto ven, ustedes tienen pecado. El diablo le presenta a Eva la fruta prohibida. ¿Y qué pasó? Dice que fue codiciable a los ojos de Eva y vio la fruta, la agarra y la come, porque el pecado entra por los ojos. Es decir, que si usted ya empezó a saborear, ya empezó a disgustarse con el pecado, mucho cuidado, usted está al borde del fracaso. 2, cuando Dios cambia, también cambia los oídos. Yo no sé por qué la gente dice es que, y miren, tenemos gente que desgraciadamente y lastimosamente presta más los oídos para el chisme, para los problemas, para la mentira, que no para la voz de Dios. 7 veces en la primera, 7 veces en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 2 al capítulo 3, 7 veces aparece la palabra de manera textual: el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. O sea que cuando yo tengo oídos nuevos y he sido transformado, mis oídos solamente van a estar atentos para escuchar lo positivo, para escuchar lo bueno, para escuchar lo que es de Dios. Pero ¿qué pasa hoy en día? El médico le dice a la señora: usted tiene cáncer. La señora más rápido se está muriendo por lo que el hombre le dijo y no por lo que Dios dice en su palabra. Porque la gente tiene más a prestar atención a lo que el hombre dice que no a lo que Dios dice. Dios dice: por sus llagas ya fuimos curados. La gente no cree. Pero el hombre dice que tiene sida. A eso la gente sí le cree. Dios dice: yo estoy contigo todos los días del mundo, hasta el fin del mundo. La gente no cree a eso. Pero viene un atarantado y dice: si no me pagas tanto, te aviento una bomba y te mato. La gente sí le cree a eso. ¿A quién le cree más la gente? Le cree más al hombre. Pero no solamente los oídos, también una mente nueva. Aún hasta tu mente es transformada, mi amado. Por eso la Biblia dice en Miqueas 2:1 que muchos en su cama piensan y maquilan malos pensamientos y no se levantan sino al siguiente día ejecutan lo que anoche se acostaron pensando. No solo eso, la primera carta de Corintios capítulo 2 versículo 14, 15 y 16 dice la Biblia, Pablo hablando, que el hombre natural no entiende las cosas que son. Es como lo que estamos hablando ahorita. Más de alguno por ahí está loco ese predicador, ¿cómo no? Si aquí todos pecamos con los ojos. Alguno estará diciendo eso, porque la Biblia dice que el hombre natural no entiende las cosas que son, porque hay que discernirse espiritualmente. 16, porque nosotros, dice Pablo, tenemos la mente de Cristo. Ahí está el detalle. Pero esa mente de Cristo no va a estar en un depravado. Esa mente de Cristo no va a estar en un cochino. Esa mente de Cristo va a estar en una persona que ya fue transformada, que ha sido bautizada por el Espíritu Santo. Pero no solamente la mente nueva, también la boca nueva. En la boca que antes usábamos para mentir, según de acuerdo al capítulo 4 de Efesios, la boca que antes usábamos para mentir es la boca que hoy usamos para hablar verdad. Por eso, aunque se vuelvan tus enemigos, aunque la gente te voltee las espaldas, pero que sea por la verdad y no por la mentira. No te hagas cómplice de la mentira. No participes de la mentira. Más bien reprende la mentira y hazte al lado de la verdad. Hermana, fíjese que me voy a esconder y no le diga a fulano que aquí estoy. No, hermana, usted no participe en la mentira. Hermana, yo me voy a esconder y mientras viene el cobrador, dile que no estoy. Dígale: no, hermana, yo no participo de la mentira. Mi boca no habla mentira, mi boca habla verdad. Hermana, présteme 100 soles. Ay, Dios, hermanita, no tengo nada. No sea mentirosa, que sí tiene. Lo que pasa es que usted no quiere hacer el favor de prestar. Entonces, cuidado con la mentira. La mentira, dice Juan 8:44, todo el que habla mentira es hijo del diablo. Y Apocalipsis 21:8, todo aquel mentiroso va para el lago que arde con fuego y azufre. Así que nuestra boca sí o sí ha sido transformada. Pero ¿qué más, hermano? No solamente nuestra boca, nuestras manos. 4:28 de Efesios dice que las manos que antes usábamos para robar, hoy estas manos tienen que servir para trabajar y para ayudar a aquel que lo necesita. Pero no solamente eso, los pies.
Los pies incluso son transformados. Capítulo 1, versículo 15, 16 de Proverbios dice que muchos corren con estos pies, pero no corren para el bien, corren para el mal. Y así tenemos gente, hermanos, que cuando viene al culto, pero escuchan que allá mataron a uno. Aleluya. Gloria a Dios. Si es posible, deja las chanclas tiradas y se va corriendo, hermano. Porque la gente para lo bueno, hermanos, con qué pereza, pero para lo malo corre. Pero ese es sinónimo de una persona que no ha sido transformada. Pablo también argumenta y dice en el capítulo 10 de Romanos, cuán hermosos son los pies de los chismosos, de los que anuncian la paz. Aunque tengas hongos, aunque estén enfermos tus pies, pero para Dios son hermosos, hermana. Porque ha habido una transformación en esta vida. Pero no solamente los pies, el cuerpo también ya fue transformado. Por eso David dice en el Salmo 103, bendice alma mía Jehová y bendiga. Ahí está. Todo mi ser, su santo. Yo lo dije ayer. Hermana, si usted antes se cortaba el pelo, ya no, porque usted ya fue transformada. Si antes a usted le gustaba andar pelona, ya no. Si antes le gustaba pintarse el pelo, ya no. Si antes le gustaba pintarse las uñas de las manos, de las patas, ya no. Porque David dice, bendiga todo mi ser, su santo nombre. Es que hay una transformación. Ha habido una transformación. Si antes le gustaba abrirle hoyos al templo, ya no le abra hoyos al templo, hombre. Andan con los grandes aretotes. Si la Biblia dice en Proverbios 11, 22, que solo a los marranos les ponen aretes. En el hocico dice la Biblia. ¿Usted no permitiría, pastor, que le digan, pastor, abramos un agujero ahí? No, ¿para qué? Si este es el templo. O sea, nos congregamos, literal, pero espiritualmente. 3:16 de Primera de Corintios. Y 6:19 de la primera carta de Corintios dice que nuestro cuerpo es el templo. Ahí está. ¿Para qué le abres hoyos al templo? ¿Para qué le estás abriendo agujeros al templo? No deje, yo creo que el pastor, si le dijeran, pastor, pintemos ahí una calavera o pongamos ahí un anuncio de Claro, de Movistar, no sé qué tantas empresas hay, o pongamos ahí Coca-Cola o ¿cómo se llaman los refrescos de Inca Cola? Yo no dejaría. ¿Cómo? Si este es el templo. Vaya, manchen las paredes allá. Pero ¿y por qué el templo? Usted también, si es el templo, ¿por qué tiene que andar con camisa del Barcelona, del Real y no sé de cuántos equipos y cuántos demonios? Hermano, si esto es el templo. Mejor si pone una playera que dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalezca. Mejor si pone una playera que diga, un polo que diga, sin Cristo nada somos, hermano. Pero anuncie el evangelio porque somos el templo. Pero no solamente el cuerpo también es transformado, sino también nuestro corazoncito es transformado. Capítulo 11, versículo 19 de Ezequiel. Dice que cuando Dios transforma a la persona, arranca el corazón de piedra, introduce un corazón de carne y su espíritu sobre ese corazón. Para que obedezcamos y hagamos lo que el Padre Celestial dice. Cuando la persona obedece, cuando el corazón de piedra es arrancado para poner un corazón de carne. El corazón de piedra no siente. Pero es que hay gente que por más que está la presencia, ve a algunos ahí durmiendo están. Estos son piedras, hermano. Estos no sienten nada más que sueño, más que pereza. Aunque esté la presencia, algunos no sienten nada porque el corazón ya se volvió piedra. Pero cuando el corazón es sensible a la presencia del Espíritu Santo, la hermana está en la cocina cocinando y cuando siente las lágrimas están corriendo porque hay una presencia. No necesita escándalo, no necesita piano, no necesita tanto escándalo. Lo que necesita es un corazón contrito para sentir la presencia del Padre. ¿Acaso no les ha pasado que vamos en la moto, en el vehículo y de repente empezamos a derramar lágrimas porque la presencia iba con nosotros? Pero cuando el corazón ya se volvió piedra, aunque haya un fuego, una presencia, la gente no siente nada. Algunos a peinar vienen a sus hijos, sacándole piojos a sus hijos ahí dentro del templo y la presencia bien hermosa dentro de la congregación. Pero no solo eso, cuando ya todo esto ha sido transformado, hablando del bautismo, viene incluso, ojo, aún nuestra voluntad es transformada.
Aún el ser humano ya no hace su propia voluntad, sino hace la voluntad del Padre. Jesús lo dijo en el capítulo 6, versículo 10 de Mateo: hágase tu voluntad, no la nuestra, ni la del diablo, es la del Padre. Entonces ahí está la clave, que una persona que ya fue transformada, incluso la voluntad que hace ya no es la voluntad nuestra, ni la voluntad humana, ni la del diablo, es la voluntad del Padre. Pero yo no le creo que usted está haciendo la voluntad de Dios y sigue siendo mentirosa. Hace 2 meses prestó y no quiere pagar. Le debe el de la tienda acá, le debe el de la otra allá y no quiere pagar. Pero dice que va para el cielo. Usted para el infierno va, señora. No le habla a Julano, no le habla a Sutano. Y si le habla de dientes aleados, es un tremendo hipócrita. Y dice que usted no es de Dios, hermano. Ama incluso a tus enemigos. Bendice al que te hace mal. Y hazle un bien a aquel que te aborrece y te maldice. Por eso en el capítulo 2, versículo 26 de la segunda carta a Timoteo, dice que muchos están esclavos, pero no haciendo la voluntad del Padre, sino la voluntad de Satanás. Como aquella pareja que no se quiere casar con su pareja, esta no está haciendo la voluntad de Dios, está haciendo la voluntad del diablo, hermano. O como aquel que lleva más de 1 año estar sentado en esa silla, pregúntale si ya se bautizó. No, hermano, es que no es necesario, usted la voluntad del diablo está haciendo. Usted no está haciendo la voluntad del Padre. Si Jesús, siendo Jesús, vino y se bautizó para dejarnos ejemplo a nosotros, ¿cómo es que la mano dice: no, hermano, si el bautismo hoy ya no es necesario? El Señor te reprenda, Satanás. La Biblia dice que el que creyere y fuere bautizado, este será salvo, y el que no será condenado. No distorsionemos la palabra, hagamos la voluntad del Padre. Hoy está de moda. No, dice, si yo y el bautismo, o sea, ya eso ya no. ¿Quién dice que no? Entonces, todo esto empezó por el bautismo. Y ahí está la clave. Si ahora entendió que el bautismo es transformación. Es transformación, sí o sí. La gente dice: no, hombre, el hermano ya cambió. La hermana ya cambió. Dice, el hombre antes sacaba a la mujer volando por la puerta a patadas. Tal vez le pega, pero a escondidas. Entonces, hermanos, aquí empezamos con esto al respecto de lo que es el bautismo del Espíritu Santo. Ahora, de repente aparece la segunda función, que es la llenura. ¿Cómo puedo saber si la llenura está dentro de mí? Sencillo. ¿Alguien me lee, por favor, el capítulo 4 de Mateo? Veamos lo que hace la llenura dentro de la persona. Sí. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches. Brínquese a Lucas 4:1, por favor. Lucas capítulo 4, versículo 1. Jesús lleno. Deténgase ahí. ¿Cómo estaba Jesús? Lleno, no estaba vacío, estaba lleno. Y luego dice: lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Déjelo ahí, siervo amado. Leímos Mateo y leímos Lucas porque Mateo me da una información, pero Lucas me está dando una información más importante. Mateo solamente me dijo que Jesús fue llevado por 40 días y 40 noches. Una bonita información. Pero Lucas me está dando una información que es la que yo necesito. Y Lucas me está diciendo que para que Jesús haya ido 40 días y 40 noches, tuvo que estar lleno del Espíritu Santo de Dios. Entonces, ¿qué hace la llenura en mí? Buscar más. Yo no creo entonces que la gente tenga llenura y el pastor convoca un ayuno, una vigilia y la gente no viene. Pero cuando vienen a brincar, vienen a danzar y hasta lenguas hablan. No, la Biblia me está diciendo que la llenura hizo que Jesús fuera a ayunar 40 días y 40 noches. Hay gente que dice: yo voy a ayunar cuando el Espíritu me diga. Si tal vez ni lo tiene.
Porque si lo tuviera, usted estuviera constante en oración, en ayuno, en búsqueda, metiéndose más con el Padre. Y hay un gran peligro cuando nosotros nos quedamos vacíos. Porque si está lleno, bendito sea Dios. Hay un pasaje bien famoso en el capítulo 23:5 de Salmos, donde David dice, mi copa está rebosando. Y rebosar significa llena, rebalsar. Por ejemplo, si esta copa yo la tengo llena de agua, por más que le quiera meter otra cosa, no va a caber porque está llena. Pero si esta copa la empiezo yo a dejar vacía, entonces le podemos echar café, le podemos echar cola, le podemos echar cualquier cosa, porque la copa se está quedando. Tome nota, por favor. Si yo estoy lleno del poder de Dios, no habrá espacio para cualquier basura dentro de mí. ¿Cuándo entonces el pecado empieza a entrar en la persona y a hacer morada en la persona? Cuando el corazón de esta persona se está quedando vacío. Le voy a poner un ejemplo. No significa que una persona llena no se enoja. ¿Nos enojamos o no? Sí, Jesús se enojó, pero ese enojo no tarda. Jesús lo dice Pablo en 5:27 de Efesios. Enójense, pero no pequen. Y no dejen que su enojo tarde hasta el siguiente día. Ahí está la clave. Cuando tú y yo estamos llenos del Espíritu Santo, nos enojamos los unos a los otros. Pero al ratito, ya estamos contentos. Pero los que están vacíos, ahorita se enoja, ya llevan un mes los infelices y no se hablan. Aleluya. Gloria a Dios. Entonces necesitamos sí o sí. Por eso es, hermanos, que cuando el corazón está lleno de palabra, está lleno de la presencia y está lleno de todo lo que concierne a lo que es Dios, mano, el corazón está lleno. Nos enojamos, pero al rato estamos contentos. Pasa un mal pensamiento, pero ese pensamiento no se queda en el corazón. Porque un escritor dijo en una ocasión, no podemos impedir que las aves vuelen sobre nuestra cabeza, pero sí podemos impedir que hagan nido sobre nuestra cabeza. Es decir, no podemos impedir que se nos atraviese un mal pensamiento, pero sí podemos impedir que ese pensamiento baje al corazón. Porque Marcos 7:21 dice que del corazón malo salen los homicidios, las mentiras, las fornicaciones, los adulterios, las envidias y las maledicencias. Todo eso sale del corazón malo. Marcos 7:21. Pero ¿por qué está todo eso en ese corazón? Porque la persona dejó que el corazón se le vaciara de la presencia de Dios. Y si se vació, es obvio. Por eso la Biblia me enseña en el capítulo 12 de Mateo, que dice que el diablo llega donde está la persona y se queda observando. Pero como ve que el Espíritu Santo está, ¿qué dice el diablo? Se va. Pero de repente dice que el diablo viene y se da cuenta que el Espíritu Santo ya no está en la persona. ¿Y qué dice el diablo? Vamos, agarremos otros 7 camaradas más y metámonos ahí. Pero ¿quién tuvo la culpa? La persona, porque dejó que el Espíritu Santo saliera de ella. Entonces ya tenemos la segunda, bautismo, llenura. Ahora viene el poder del Espíritu Santo. ¿Qué es poder? La gente cree que poder es gritar. La gente cree que poder es hablar así. No, ¿qué es poder? Cuando hablamos de poder, hablemos de autoridad. Papá y mamá que tiene autoridad en la casa no le grita a los hijos. En cambio, mamá que no tiene autoridad pega unos gritotes, hermano, que parece que está endemoniada. Y los hijos ni caso le hacen. Pero papá solo ve al hijo. El hijo a sentarse. Porque hay autoridad. Lo he puesto como ejemplo varias ocasiones. Los policías cuando te detienen en la calle no necesitan gritarte. Solo te hacen seña con la mano que te ahorilles y tú no lo piensas 2 veces, ahí vas. ¿Por qué? Porque estás reconociendo la autoridad que hay dentro de él. Pero esa autoridad no va a estar en ti, sino cuando tú reconoces que Cristo es la autoridad y está dentro de ti. Y si Cristo está dentro de ti, la autoridad estará dentro de ti. Los demonios y cualquier diablo se sujetan no a ti, a la autoridad de Dios que está dentro de ti. Por eso es que Pablo
tenía la autoridad de Dios y Dios estaba con él. Y por eso es que aquellos muchachos, ¿se acuerdan de lo que aquellos brujos, aquellos que dijeron con el endemoniado: venimos en el nombre de Jesús, a quien Pablo predica, y te conjuramos que te vaya fuera de este muchacho? El demonio se les queda viendo y les dice: conozco quién es Pablo. ¿Cómo no lo va a conocer si era un hombre con autoridad y sujeto a la palabra de Dios? Y sé quién es Cristo. ¿Cómo no lo iba a conocer si allá estuvieron juntamente con él? Pero, ¿y ustedes? Dijo el diablo. ¿Y ustedes quiénes son? Hay gente que ni el diablo los conoce, hermano. Mucho menos Dios allá en el cielo. Porque no había autoridad. Porque cuando tú y yo tenemos la autoridad, no necesitamos hacer escándalo. Volvamos al punto. Hay predicadores que creen que por gritar y ponerse hasta rojos, verdes, morados, eso creen que eso no es autoridad. Eso no es autoridad. En el capítulo 3, versículo 8 de Miqueas. No sé si alguien lo lee, por favor. A lo mejor y hasta le cuesta encontrarlo porque son cartas o libros, perdón, que muy poco lo leemos. Miqueas capítulo 3, versículo 8. Amén. Mas yo estoy lleno de poder del Espíritu de Jehová y de juicio de fuerza para denunciar a Jacob su rebelión y a Israel su pecado. Ahí está. ¿Qué está diciendo Miqueas? Mas yo estoy lleno del poder del Espíritu de Dios para denunciarle a la casa de Jacob su rebeldía y a Israel su pecado. Entonces aquí está la clave. Cuando un pastor, cuando un ministro refleja el poder, cuando tiene la valentía para hablar sin miedo a que la gente lo aborrezca, lo reproche, porque le está hablando la palabra de Dios. Porque mucho pastor ya no predica, ya no reprende, ya no exhorta, porque le hace falta el poder para denunciar el pecado a la gente. Y es que el poder se pierde, mis hermanos. La autoridad se pierde. Por eso, padre de familia, no bromeen feamente con sus hijos, porque van a perder la autoridad. Por eso hay hijos que tratan mal a los papás porque lo hacen bromeando. Pero ¿quién tuvo la culpa que el hijo perdiera la autoridad o que el padre perdiera la autoridad? Fue el mismo padre. Por las bromas. Nosotros como siervos no podemos estar bromeando, hermanos. Eso ya no va con la autoridad, se pierde, hermanos. Fíjese que hay hermanos que hasta entre ellos mismos hasta las nalgas se andan tocando. ¿Usted cree que eso es de un cristiano, hermanos? Han perdido la autoridad, ¿pero por qué? Por la falta de no tener un conocimiento de la palabra y por hacer cosas que no va con un hijo de Dios. Entonces la autoridad se pierde. Muchos, por ejemplo, fueron presidentes y tuvieron la autoridad, ¿sí o no? Pero ¿dónde están muchos presidentes ahorita? En la cárcel, perdieron la autoridad. Entonces lo mismo es en el evangelio. Muchos ministros de Dios tuvieron el poder, tuvieron la autoridad, pero la perdieron. Pastor, ¿pero por qué la perdieron? Sencillo. Hechos capítulo 1, versículo 8. Jesús lo dijo: y recibiréis poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo de Dios. Ahí está la clave. ¿Cuándo entonces la persona recibe la autoridad o el poder? Cuando el Espíritu Santo está en él. Pero si el Espíritu Santo se aparta de él, también se aparta la autoridad y se aparta el poder. ¿Tuvo poder Sansón con el Espíritu de Dios? Lo tuvo, pero cuando el Espíritu de Dios se apartó de él, ¿tuvo poder? Ya no, Señor. Entonces ahí está la clave. El poder y la autoridad estará dentro de mí cuando el Espíritu Santo está dentro de mí. Pero cuando el Espíritu Santo se aparta, se aparta. Y cuando una persona se aparta, no solamente pierde la autoridad, sino muere espiritualmente. Por eso en el capítulo 2 de Apocalipsis, capítulo 3, Dios le dice al pastor: tienes nombre de que vive, pero estás... Ahí está. ¿Pero por qué murió este pastor? Porque el Espíritu de Dios se apartó de él. Porque Juan 6:63 dice que el Espíritu Santo es el que nos da vida. Pero si una persona no tiene el Espíritu Santo, muere automáticamente espiritualmente. Físicamente sigue vivo. Y tome nota, por favor. La Biblia dice en la primera carta de Timoteo, capítulo 3, versículos 4 y 5, que si no podemos gobernar nuestra propia casa,
¿cómo vamos a cuidar de la iglesia de Dios? Ahí está. ¿Por qué entonces el pastor ya no tiene autoridad? ¿Por qué no tiene la autoridad en la iglesia? ¿Por qué la iglesia ya no hace caso? ¿Por qué la iglesia no quiere entender? Porque él perdió la autoridad y la perdió desde su casa. Porque en su casa dejó que el pecado entrara. Sus hijos hacen lo que quieran hacer. Su hija se viste como quiera vestirse. El hijo anda de cochino, sinvergüenza, de fornicario, de adúltero, y vive dentro de la casa del pastor. El pastor no dice nada. Perdió la autoridad. Perdió la autoridad. ¿Y cómo ahora se va a parar frente al público a reprender, a corregir al público, si no puede ni con su casa? ¿Estamos? Pero entonces vamos pasando rápidamente. Luego viene la cuarta, que sería la unción del Espíritu Santo. Alguien que me lea por favor Isaías 10:27. Isaías capítulo 10 versículo 27. (10:27). A ver, siervo, léala. Sí. Acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de tu hombro y su yugo de tu cerviz, y el yugo se pudrirá a causa de la unción. Ándale pues. Acontecerá, tiempo futuro. Porque si hoy usted sigue con cargas, porque la unción del Espíritu Santo no está en usted. Porque hay gente que anda con cargas, con problemas, siente que no aguanta, siente que ya no puede seguir, pero porque lleva carga. Pero el texto me está diciendo que acontecerá, que si el Espíritu Santo, sea la unción, está dentro de mí, que dice, el yugo se pudrirá a causa de la unción. ¿Qué es lo que pudre entonces todas esas cargas? La unción del Espíritu Santo. Hay gente que ya no aguanta, siente que ya no soporta el peso, la carga que lleva encima, porque te hace falta la unción. Porque esa unción hace que se rompa la carga de mí, y no solamente en mí, ayuda a romper las cargas de otro. Pero hoy hay muchos hermanitos que quieren romperle la carga y el peso de otro cuando ellos no soportan su carga. ¿Qué es lo que tenemos hoy en día, iglesia? Hoy no tenemos mucha unción. Hoy lo que más tenemos es emoción. Porque han confundido la emoción con la unción. Muchos brincan no bajo la unción, sino bajo una emoción. Muchos derramando lágrimas no bajo la unción, sino bajo la emoción. Muchos hablando lenguas no bajo la unción, sino bajo la emoción. Muchos profetizando no bajo la unción, sino bajo la emoción. El Señor dice, hija mía, el Señor dice, hijo mío, pero no bajo la unción, sino bajo la emoción. El Señor me muestra que aquí hay una mujer enferma. Eso no es unción, eso es emoción. Porque si el Señor le muestra a una mujer enferma, pues que la llame con nombre y fecha de nacimiento y que pase al frente. Pero eso de que está una mujer enferma, eso es cuento, porque la mayoría están enfermas. El Señor me muestra que aquí hay un hombre con problemas. Todos tenemos problemas en esta vida. Entonces, una profecía bajo la unción y bajo la emoción se conoce. Hija mía, el Señor me muestra que tú has llorado y has derramado su lágrima. ¿Qué cristiano en esta bendita vida no llora? Y si usted no llora es porque no es de Dios, hermano. Porque hay tiempo de reír y tiempo de llorar. Entonces, que alguien venga y me diga, dice el Señor, hijo mío, que he llorado, que eso yo ya lo sé. Porque yo sé que un buen cristiano tiene que reír y tiene que llorar. Si Jesús siendo Dios lloró, ¿quién soy yo para que no llore? Si el Padre siendo el Padre siente tristeza y dolor, tanto así que dice 6:6 de Génesis, y le dolió en su corazón. Imagínense, si el Padre siendo Padre le duele, ¿cómo yo no entonces? Pero la profecía que hoy muchos están dando es bajo la emoción y no bajo la unción. Hija mía, el Señor me muestra que te están haciendo brujería. Tome nota cuántos profetas mentirosos, hablando bajo la emoción y no bajo la unción. El Señor me muestra que te están haciendo brujería. Tome nota, hermano. Si a usted le están diciendo que le están haciendo brujería, a usted le están diciendo que usted es un hijo del diablo. Pastor, ¿y por qué?
Porque la brujería existe, sí, pero no para un hijo de Dios, sino para la gente que está fuera de los caminos de Dios. La Biblia dice que no hay brujería que funcione contra los hijos de Dios. Así que no se preocupe, eso no existe para un hijo de Dios. Y dice la Biblia en Nehemías capítulo 13, versículo 2, que las maldiciones que nos avientan, Dios las convierte en bendición. Es más, un brujo no se mete con un hijo de Dios. Ellos saben que no se meten. Mejor si tenemos 10 brujos aquí, 20 brujos allá, 40 brujos aquí y 50. Mejor que estemos rodeados de brujos. Así tenemos a quien predicarle. Pero desgraciadamente el cristiano, hermanos, incluso el cristiano le cree más a un brujo que no a Dios. Y a un cristiano de nombre buscando brujos, visitando brujos. Es que yo siento que un animal me brinca, hermano. Yo siento que es un sapo. Mejor si te meten 5 por rebelde. Es que eso no existe para un hijo de Dios. ¿Cuántos han intentado hacernos daño? ¿Cuántos han intentado y me lo han dicho? De aquí a aquí, que digan lo que digan. Pero yo sé que el que está conmigo es más poderoso que el que está en contra de nosotros. Y si la brujería existiera para un hijo de Dios, ya no habría cristiano vivo en esta tierra, hermano. Entonces, bajo la unción o bajo la emoción, tengamos cuidado porque la unción representa el aceite del Espíritu Santo. La unción representa el aceite. ¿Qué fue lo que se le terminó a las 5 vírgenes? El aceite, que era la unción. Y es que cuando ya no hay unción, hermano, por eso ya no vienes ni al culto. Ya aparece recibo de luz una vez al mes. Y si vienes a dormir. Y si vienes bravo, te vas más bravo todavía para tu casa. Porque ya no hay unción, hermano. Se terminó la unción, hermano. Entonces, hermano, aquí está la cuestión. Ya tenemos 1, bautizo, 2, llenura, 3, poder, 4, unción, 5, los dones del Espíritu Santo. Ahora aquí la cosa ya cambia. Hablemos, por ejemplo, de los dones del Espíritu Santo en la primera carta de Corintios. Vamos a ver la primera carta de Corintios, capítulo 12. Doce, 8 de la primera carta de Corintios. ¿Lo tiene? Porque a este es dada por el Espíritu, pero en las letras negras del 12:1 en el encabezado dice, ahí está, dones espirituales. Entonces el texto me está hablando de dones. Dice en el 8, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidad por el mismo Espíritu, a otros hacer milagros, a otros profecía, a otros discernimiento de espíritu, a otros diversos géneros de lengua y a otros interpretación. Tome nota cómo están los dos dones a la par: el que habla lenguas y el que interpreta lenguas. Por ejemplo, acá en Perú creo que hay muchos idiomas. ¿Sí? Quechua. Bueno, Guatemala tiene muchísimos, México tiene muchos. Pero imagínense si empezáramos a hablar en ese dialecto, tal vez uno de los que aquí está presente nos va a entender. Es más, ¿quién habla quechua? Venga, hermana, venga para acá. Vamos a hacer algo. Yo voy a decir, hermano, Dios les bendiga a todos. Y usted lo va a hablar en el dialecto, ¿sí? Ok. Hermanos, Dios les bendiga a todos. Bienvenidos a este lugar. Ahora dígalo usted. Hermano Icuna, ¿cómo era? Bienvenidos. No, hermano Icuna. Hermano Icuna, imagina ya una cachán kichi, kaiman jamos kai kichimanta. Bienvenidos, hermanos. Ahí está. Siéntese, hermana. Y mientras ella hablaba, yo me quedé así. Porque no entendí nada. Entonces, lo mismo es aquí en el ámbito espiritual. El que habla lenguas y a la par el que las interpreta.
Muchos han malentendido esta parte y no han querido entender por la soberbia que hay dentro de ellos. Porque una persona humilde reconoce la reprensión y acepta la reprensión y cambia de la reprensión. Pero un soberbio, aunque usted le diga, le enseñe y lo corrija, no, dices que así es y aquí, ya, bueno, sigue en su soberbia. Pero aquí no vamos a discutir esto. ¿Creemos en las lenguas angelicales? Sí, Señor, las creemos. Sí, Señor. Y yo lo he dicho en algunas ocasiones, por misericordia las he hablado. Pero, como dice en la primera carta de Corintios 14:40, hágase todo decentemente y en orden. ¿Cuál es eso decentemente y en orden? Vaya conmigo a la Biblia. Capítulo 14, de ahí mismo, versículo, vamos a leer el 27. 14:27 de la primera de Corintios. ¿Lo tiene? Si habla alguno en lengua extraña, sea esto por 2 o a lo más 3. ¿Y qué dice? Y por turno y uno interprete. Y si no hay intérprete, ¿qué dice? Calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. ¿Se da cuenta, hermano? Este versículo lo va a entender hasta el más novato en el evangelio. Este versículo no necesita tanta teología para entenderlo. Se necesita ser entendido. ¿Qué me está diciendo el texto? Que si van a hablar lenguas, que hablen, pero que tiene que ser por turno. Primero uno, después el otro, y después el otro, y después el otro que las interprete. Y si no hay quien las interprete, ¿qué dice? Pero hoy, hermano, hoy hasta más se quieren meter el micrófono para que escuchen que están hablando lengua. Y ni angelicales, aprendidas son. Yo no sé por qué les da miedo enseñar esto. Porque el mismo pastor muchas veces le está enseñando a la iglesia que el que no dice Rababáis, Arribicanda, Arribesaya, no tiene, hermano, eso no es de Dios, hermanos. Las lenguas angelicales se conocen y se entienden cuando se está en el Espíritu Santo de Dios. Uno por uno y por turno. Es decir, hermana Juanita, hable usted lengua. Sé que empieza la hermana Juanita. ¿Terminó? Siéntese, hermana. Ahora va doña Petronila. Empieza doña Petronila. ¿Ya terminó, hermana? Siéntese, doña Petronila. Ahora le toca a doña Plutarca. Empieza doña Plutarca. Pero después viene don Chema, no sé cómo se llama el hermano, y empieza a interpretarlas. Esto dijo el Señor. Esto ha dicho el Señor. Esto ha dicho el Señor. Y si no hay quien las interprete, es fácil entenderlo. Facilísimo. Facilísimo. Dentro de la Biblia es cierto, hermano. Hay hombres, personajes que hablaron lenguas angelicales, como en el 5:25 de Daniel. Belsasar agarra las copas y se empieza a emborrachar. ¿Y qué pasa? La mano de Dios empieza mene tekel uparsin. Pastor, ¿y por qué dice que fueron lenguas angelicales? Porque dice que llegaron los brujos, los caldeos, los hechiceros, los adivinos, y nadie pudo entender eso. Y si hubiesen sido lenguas humanas, se llevan los caldeos. ¿Quién es un caldeo? Alguien que tiene una ciencia tremenda de lo que es la tierra en brujería, hechicería y todo lo que es del diablo, hermano. Pero nadie entendió eso. Hasta que llegó Daniel, lleno del Espíritu Santo, y dijo, mene tekel uparsin. Pesado fuiste en balanza y has hallado falto delante de Dios, y Dios te ha quitado tu reinado. Ahora, yo siempre lo he dicho, cuando Ananías y Zafiras se presentan delante de los apóstoles, ellos fueron hallados faltos, ¿sí o no? Sí fueron hallados faltos. ¿Por qué no le dijo Pedro, mene tekel uparsin? Se lo pudo haber dicho. Porque ¿qué significa mene tekel uparsin? Pesado fuiste en balanza y fuiste hallado falto. Él se lo pudo haber dicho. ¿Pero por qué no lo hizo? Simplemente porque no quiso. ¿A qué quiero llegar con esto? Que muchas veces escuchamos una palabra que la repite Julano, Sutano, Mengano, y la repite medio mundo. Y todos repiten lo mismo. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Dentro de la iglesia donde yo pastoreo, para la gloria de Dios, hay muchas almas. Y hay muchos hermanos que antes habían cometido el error de andar hablando lenguas aprendidas. Pero cuando escucharon la palabra, ahora ellos hasta se ríen y dicen, hermanos, ahí estábamos nosotros en la ignorancia.
Tengo como 3 pastores bajo mi cargo que también andaban hablando sus lenguas aprendidas. Pero gracias a Dios y a estos mensajes, ellos entendieron. ¿Puede darte Dios el don de la lengua? Claro que sí, pero ven y humíllate. Humíllate, pero lenguas angelicales, no aprendidas. Y en el capítulo 2 de Hechos, tome nota por favor, porque ese versículo lo han manipulado para decir que los apóstoles ahí hablaron lenguas angelicales. No, hermano, el mismo texto dice que hablaron lenguas elamitas, medos, persas, hablaron 17 tipos de idiomas, hablaron en ese lugar. Y la gente que estaba afuera, que no era cristiana, ellos entendían y decían, ¿cómo es que estos siendo judíos están hablando nuestros idiomas? Es como que yo viniera a hablar quechua. Y dije, bueno, pues si este de allá viene de Guatemala, aunque, bueno, pero ¿cómo es que está hablando este idioma? Lo mismo la gente decía, ¿cómo es que este está dando nuestros idiomas? Porque la gente de afuera lo entendía. Ojo, y dicen algunos, es que ahí hubo un tremendo desorden, hermanos. No hubo ningún desorden. No hubo ningún desorden. Dice que solamente se repartían lenguas como de fuego y empezaban a hablar otros idiomas. Pero ahí se está cumpliendo la profecía de Marcos 16, cuando Jesús dijo, vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura y hablarán nuevas lenguas. Pero Jesús está hablando de lenguas terrenales. ¿Por qué? Porque Dios no podía mandar a Juan, a Pedro, a la China, a Centroamérica, digamos así, a hablar si ellos solo hablaban judío. No podía Dios mandarlos a otro país. Es como que te quiera mandar a Estados Unidos a predicarle a los gringos. ¿Qué cosa vas a ir a hacer allá si apenas hablamos el castellano? Ni el español hablamos el castellano. Pero hoy hay pastores que le están enseñando a los hermanitos que si tú no brincas, no saltas, y que si no haces un desorden, no tienes al Espíritu Santo. Y por eso empiezan muchos a brincar y las hermanitas ahí viendo que la hermanita no se caiga, ahí que no se vaya, porque si se cae la pobrecita se va a golpear. No, hombre, hermana, no. Si la señora tiene el Espíritu Santo, el Espíritu no va a permitir que se golpee con su cabeza en una piedra. Dios es un Dios de orden. Dios la va a hacer danzar y la va a hacer brincar como becerro de la manada. Pero Dios no va a permitir que la hermana se lastime, se golpee. No. Venimos con los frutos del Espíritu Santo. Aquí está el detalle. Que muchos están pretendiendo tener una llenura. Y pretendiendo con dones y queriendo impresionar a la gente con una falsa unción. Por acá vi un señor de Perú, hermano, no sé por dónde será. Pero es un señor que sopla a la gente. Y cuando lo sopla empiezan todos a dar vuelta como que fueran trompos, hermano. La Borda, no sé cómo se llama ese señor atarantado, hermano. Gustavo, algo así. No sé si todavía existe. O ya se lo llevó el diablo. Pero bueno, yo lo vi hace un tiempo, hermanos. Y que cuando soplaba la gente daba vueltas, hermano. Hay muchos, hermano. ¿Oh, sí? Hermano, si el único que sopló fue Jesús. Y les dijo, reciban al Espíritu. Pero se lo dijo a sus discípulos. Después ni Pablo, ni Pedro, ni Juan, nadie volvió a soplar a nadie. Porque dentro de la Biblia hay milagros que fueron únicos. Por ejemplo, fue Elías el único que abrió el mar rojo. Perdón, Moisés, que abrió el mar rojo. Después ni Pablo, ni Pedro, ni Cristo, nadie más. Jesús fue el único que agarra, escupe en tierra. Y después que escupe, agarra la escupida, la saliva, y se la pone al ciego y el ciego ve. Después ni Pablo anduvo escupiendo a la gente, nadie. Porque hay milagros que fueron únicos en la vida. Hoy cualquiera anda soplando y la gente va de... ¿Qué? ¿Y es qué? ¿Y en qué me edifica eso? ¿En qué me llena eso? Tanto así que la emoción hace que hoy tengan hasta ministerio de danza, montón de señoritas, Eso no es, hermano, eso es coreografía. Pero como no hay Espíritu Santo, tienen que poner bailarinas para que entretengan ese montón de cabritos. Porque mucha emoción y poca unción. Y la gente ya no quiere ver tanto llenura, o que bautismo, o que unción, o que poder. No, la gente lo que quiere ver ahorita son frutos del Espíritu Santo. Los frutos son los que nos identifican.
¿Cuáles son los frutos que deben de estar en un cristiano? Número 1, el arrepentimiento. Capítulo 3, versículo 8 de Mateo, dice la Biblia que debemos de arrepentirnos. Sí, porque el hacha ya está puesta a la raíz de los árboles. Segundo fruto que tiene que estar dentro de un cristiano es el convertimiento. Hechos 3:19, arrepentidos y convertidos para que vengan de la presencia de Dios tiempos de refrigerio y sean perdonados los pecados. Tercer fruto que tiene que estar dentro de un cristiano son los frutos del Espíritu Santo. Gálatas 5:22, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Esos frutos sí o sí tienen que estar. El primero que encabeza es el amor. Usted no puede decir que ama a Dios y se pone bien carotón con la palabra. Porque hay gente que hasta llora y dice, papito te amo, pero cuando papito les habla, se van como que fueran trompa de elefante para su casa. Entonces, yo no puedo decir que amo a Dios y no amo esta palabra, porque ¿quién habla aquí? Aquí no está hablando Carlos Rivas, aquí no habla cualquier comelón de frijol, aquí está hablando el Dios eterno, el Padre eterno, Jesucristo, el Dios todopoderoso, habla a través de este bendito libro. Pero hay gente que dice que ama al Padre, pero aborrece esta palabra. Se molesta con esa palabra y desechan esa palabra. Tanto así, iglesia, que dentro de este bendito libro hay palabras que pueden ser feas para el oído de alguna persona, pueden ser golpeantes o tajantes, pero si está en la Biblia, no la deseches. Toma lo que es tuyo y deja lo que no es tuyo. Termino con esto. El sello del Espíritu Santo. ¿Qué es el sello en un cristiano? El sello es lo que te identifica como tal. ¿Escuchaste lo que te dije? El sello es lo que te identifica como tal. Tú me puedes decir que eres cristiano, que eres hijo de Dios, que hablas lengua, que profetiza, pero ¿dónde está tu sello? ¿Dónde está lo que te garantiza? Por ejemplo, si tú vas a la tienda y compras un doble litro o 3 litros de Coca-Cola, ¿qué es lo que trae en la parte de enfrente esa botella? El sello que dice Coca-Cola, si no, no la compras, porque el sello es lo que identifica que es aquello. Si compras un teléfono, ¿por qué sabes que es iPhone? Por el sello, por la marca. ¿Por qué sabes que es Samsung? Por el sello, por la marca. ¿Por qué sabes que esos son JBL? Por el sello, por la marca. Pero si no tuviera sello marca, ¿quién sabe qué cosa es eso? Entonces el sello es la garantía de lo que te identifica como tal. A ti no te van a identificar los dones, el poder, si eso ya está profetizado. Que vendrán tiempos, dijo Cristo, cuando se levantarán falsos profetas y harán grandes señales y prodigios. Pero estos falsos también se van a identificar no por los poderes que traen, sino por los frutos que hay dentro de ellos. Entonces los frutos son los que me identifican. Amor, gozo. ¿Y solo vives enojado? ¿Solo vives amargado? ¿Pateas al gato, pateas al perro? ¿Quieres patear a tu mujer y no dices que tienes el gozo? Desde que te levantas endemoniado por estar jugando TikTok. Te acuestas endemoniado, te levantas endemoniado. ¿Dónde está el gozo? La paz. ¿Qué es la paz? Lo que me da tranquilidad. Jesús lo dijo, bienaventurados 5:8 de Mateo, los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. ¿Quién es un pacificador? Hay un matrimonio que está peleando, pero llega el hermano que tiene paz y tranquiliza ese matrimonio. Tranquilice a esos hermanos. Pero si este no lleva paz, lo que lleva es gasolina. ¿Qué? ¿Todavía le estás aguantando, hermana? Tan bruta, ¿qué tiempo lo hubieras dejado? Deja ese, mírame, está mejor aquel que está allá. Déjalo. En lugar de llevar paz, pleito llevó. Amor, gozo, paz, paciencia. Pastor, ¿qué es paciencia? Caminar así. Eso no es paciencia, ser bobo, tonto, sonso. ¿Qué es paciencia? La paciencia es la capacidad de soportar todo lo que me venga a mi vida. Por eso Pablo dice en Hebreos 12:1, es necesario que, dice 12:1, que nos despojemos de todo peso y del pecado y que corramos la carrera con... ¿Cómo es correr con paciencia? Así. Correr
Correr con paciencia significa corre, pero soporta todo lo que te venga. Corre, pero soporta las piedras que te avientan. Corre, pero soporta las críticas. Corre, pero soporta lo que la gente dice. Corre, pero soporta. No te detengas, corre. Eso es paciencia. Eso es paciencia. Entonces, mis hermanos, aquí lo que sí o sí necesitamos es el sello del Espíritu Santo. El sello es lo que nos garantiza, es lo que nos identifica como tal. Vea lo que dice el apóstol Pablo y terminamos con esto. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 19. Segunda Timoteo 2:19. Dice la Biblia: pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. ¿Conoce el Señor a los que son suyos, o sea, los que tienen ese sello? ¿Y cómo se identifica el que tiene ese sello? ¿Qué dice? Y apártese de iniquidad todo el que invoca el nombre de Cristo. Ahí está la clave. ¿Cómo entonces se identifica una persona que tiene el sello? Que se aparta de la iniquidad. ¿Qué es iniquidad? Pecado. O sea que una persona con el sello se aparta del pecado. Viene el día de la madre, se aparta. El día del padre, se aparta. El día del pastor, se aparta. Nochebuena, se aparta. Semana Santa, se aparta. Pero porque tiene el sello. Si no lo tiene, ni lo llaman y ahí está metido. Allá están celebrando el Día de la Madre, ni lo invitaron y él fue y se metió ahí. Es que el que tiene el sello se aparta. La misma Biblia dice que el sabio ve el mal, se aparta. Ve que allá se están matando, apártese, vais para allá. Hermano, si allá hay una muchacha que le hace ojos y le anda tirando besitos, ya no pase por ahí, vais para allá. ¡Ja! Pero como sabe que el del mototaxi, ay, tan chula, hermosa, linda, guapa, hermosa, preciosa, muñeca linda, ojos de sapo y no sé qué tanto, le dice a la hermana. La hermana solo ahí se quiere montar en ese mototaxi. No, hermana, apártese. Apártese. Déselas a Cristo Jesús. Entonces, aquí estamos viendo que una persona que tiene el sello es una persona que se identifica porque se aparta. Se aparta del pecado. Hermanos, si en tu congregación celebran cualquier basura, mejor ese día no vayas, quédate en tu casa. ¿Para qué te vas a ir a contaminar? Si la Biblia dice en la segunda carta de Corintios capítulo 6, dice que ninguna comunión tiene la luz con las tinieblas. 6:14. ¿Sí? Y que ninguna comunión hay entre luz y la luz y la oscuridad. Aparte, si dice la Biblia, todo aquel que invoca el nombre del Señor. Y el que se limpie todas estas cosas, dice, tendrá parte en el reino de los cielos. Si ahí están celebrando cosas que no va de acuerdo a la Biblia, apártese, hermano, déjelo. Hermano, pero colabora con una ofrenda. No, hermano, yo no puedo colaborar con eso porque la Biblia dice que no podemos prestar nuestras manos al pecado. Yo voy a colaborar para algo que verdaderamente valga la pena. Si le vamos a dar comida a la gente, pues yo colaboro. Vamos a darle comer yo colaboro. Pero para que estén celebrando cosas del diablo, no, hermano. Ahí no, lo siento mucho, ahí no puedo colaborar. Porque no puedo prestar mis manos al pecado. Es que mire que hay que darle las mañanitas al pastor. No, deje que otro lo haga. Yo estoy bien de mi cabeza, no estoy loco. Es que hay que quemarle cuentas al... Nada, deje que lo haga un mundano, un atarantado. Usted no, usted tiene a Cristo Jesús. Pero no solo eso, y termino con esto. Vea la importancia de tener ese sello de parte de Dios. Terminemos con esto. Capítulo 9, versículo 4 de Apocalipsis. Vea la importancia de tener el sello, hermanos. 9:4 de Apocalipsis. Apocalipsis 9:4. ¿Estamos? Y se les mandó que no dañasen la hierba de la tierra, ni cosa verde alguna, ni algún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Qué hermoso, hermano. ¿Sabe qué puedo entender de esto? Que no te preocupen los juicios que vienen a la tierra. Que no te preocupen las plagas y las enfermedades que vienen a la tierra.
Lo que nos debe de preocupar es que ese sello de Dios esté en nosotros. Yo no sé si usted entendió, pero aquí está hablando de juicios que vienen a la tierra. Pero vea cómo Dios le está dando órdenes a los juicios y le dice: dañen lo que ustedes quieran dañar, pero no me vayan a tocar los que tienen el sello de Dios. No me toquen a los que tienen el sello de Dios. La protección de Dios para su pueblo sí o sí siempre estará. Pueden caer 1000 a tu derecha, 10,000 a tu izquierda, a ti nada te va a pasar porque has puesto a Dios como esperanza y como castillo de tu vida. Joven fui y envejecido y no he visto justo desamparado ni ninguna de su simiente que mendigue un pedazo de pan. Siempre la protección de Dios para su pueblo. Nuestra preocupación, hermano, es que cuando tenemos la protección de Dios, ahorita pueden venir y avientan una bomba en este lugar y esa bomba no explota. Porque tenemos un Dios que protege a su iglesia, tenemos un Dios que nos cuida como la niña de sus ojos y que no hay diablo que pueda tocarnos, sino porque Dios así lo permite. A los hombres de Dios los mataron, sí, pero todo fue el tiempo de Él. El mismo diablo, para poder tentar a Job, primero fue y pidió permiso. Hay cristianos que ni a diablo llegan, hermano. Pastor, ¿y por qué? Porque el diablo no hace nada sin antes pedir permiso. Hay cristianos que hacen un montón de cosas y nunca le piden permiso a Dios. Estos no llegan ni a diablo, hermano. No se enoje, hombre, es para su bien. Es para su bien, no se enoje. Por eso, antes de hacer algo, primero consúltale a Dios y ponga a Dios en primer lugar, para que si mañana fallas, tienes como decirle: Señor, pero si yo te pedí permiso, Señor, yo antes te consulté, ¿y por qué me salieron mal las cosas? Póngase de pies, hermano, por favor. El tiempo ha avanzado, así que por ahí hubieron unas hermanas que me pidieron oración, que venían un poco enfermas. No sé si todavía están enfermas o ya la sonó la palabra. Porque ¿sabían ustedes que la palabra tiene poder, hermano? Me encanta esa parte en el capítulo 8 de Mateo. Dice que Jesús por la palabra sanaba a los enfermos. O sea que hay gente que posiblemente venía triste y a través de este mensaje ya fue sanada. Ya la palabra la sanó. Algunos a lo mejor venían con un dolor, pero esta palabra ya los ha curado. Porque yo la vez pasada lo conté como testimonio. Llegó un hermano a la iglesia donde pastoreo y me dijo: pastor, por favor, ore por mí, vengo bien enfermo. Y yo le dije: siéntese, vamos a platicar. Dice: no, pastor, dices que vengo bien enfermo, ore por mí y después platicamos. Le dije: no, primero platiquemos y después voy a orar por usted. Empezamos a hablar de la Biblia, de la Biblia, de la Biblia, de la Biblia. Como a los 10 minutos de estar hablando de la Biblia, el hermano se toca su cuerpo y dice: pastor, ya no tengo nada, ya estoy sano. Es que la palabra es la que sana. La palabra tiene mucho poder, hermano. Pero no te la pongas en la cabeza, esto no es amuleto. Ni la dejes abierta con el Salmo 91. Eso no es amuleto. La palabra se lleva en el corazón. La palabra se lleva en la mente. Porque si Dios no quiere hacer el milagro, aunque tú le pegues con la Biblia en la cabeza, no se va a sanar. No se sana. Cierra tus ojos y dale gracias a Dios. En el capítulo 11, versículo 13 de Lucas, Jesús dice que vuestro Padre Celestial nos dará de su Espíritu si nosotros se lo pedimos. Si tú consideras que no tienes al Espíritu o que te hacen falta algunas cosas, hoy puedes pedírselo. Si crees que te hacen falta dones, frutos o el sello, dile: Señor, por favor, dame de eso. Jesús le dijo a los fariseos, porque no se lo dijo a sus discípulos: si ustedes, siendo malos, le dan buenos regalos a sus hijos, cuánto más no vuestro Padre que está en los cielos dará de su Espíritu a quienes se lo pidan. Necesitamos esos frutos en estos tiempos, Dios mío, peligrosos. Pero sobre todo necesitamos que la gente nos conozca a través de ese sello, Dios mío. Que vean tu rostro en nosotros, que vean esos frutos en nosotros, que vean que tú cambias, que tú transformas. Dios amado, que el que vino triste se vaya alegre por medio de este mensaje. Si alguien vino enfermo, Dios mío, sánalo, limpia su cuerpo en el nombre de Jesús, y permítenos seguirnos gozando y regocijándonos a través de tu presencia, Dios mío. Y que se cumpla lo que dijo tu siervo Moisés,
no me saques de este lugar si tu presencia no va conmigo. ¿De qué sirve tanta palabra, Dios mío? Tan bonitas alabanzas si tu presencia no está con nosotros. Necesitamos esa presencia. Te necesitamos, Dios amado, en el nombre de Jesús. Muchas gracias, Padre. Muchas gracias, Jesús. Y gracias, Espíritu Santo. Amén. Démosle palmas a Cristo Jesús. Gracias, hermanos, gracias. La verdad sí me gustaría quedarme más y responder varias preguntas, pero siento que el tiempo ha avanzado y no quiero forzar mi garganta para el rato. Así que Dios me lo bendiga hasta el rato, si Dios lo permite.